pues se mencionan casi todas las enfermedades de la parte respiratoria, ¿no? que condicionan hipoxemia y detención del nivel carbónico. Entonces, es un tema que hay que ver con calma, con cuidado. Lo que nosotros es sistematizar la biología, la clasificación, entonces la fisiopatología, al final le caen unas pautas sobre el tratamiento. Es imposible tratar cada enfermedad y de cómo produce la insuficiencia respiratoria. Ustedes comprenderán. Muy bien. Entonces, estas son las referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, este es un texto del doctor Murray, ¿no? Es americano, y está traducido ahí en español, hay la versión por técnicos españoles, ¿no? Aquí vienen algunos datos del INER, que es el Instituto de Especialización en Enfermedades Respiratorias, Cirugía y Broncoescopía en México. Entonces, estos aspectos, digamos, de manera especial vamos a considerar, vamos a decir que la insuficiencia respiratoria, su diagnóstico, clasificación, causas y patología, algo de clínica, porque no podemos hablar de todas las enfermedades, ¿no? Entonces, es un pantallazo que les vamos a dar y tratamiento. Pasa lo siguiente. Bien. Entonces, para comprender esta situación, pues hay que ver qué es lo que condiciona la falta de oxígeno, principalmente en el pulmón, que es el hipoxemia. Entonces, comprender, digamos, la fisiopatología de esta situación, pues te ayuda, ¿no?, a tener una idea del daño que se está produciendo en el paciente y luego puedes aplicar su tratamiento correspondiente siguiente. Entonces, el oxígeno llega a los tejidos, ¿no?, digamos, captados en el pulmón, gracias al intercambio de gases a nivel de los alveolos, a través de la membrana alveolar, entre el ingreso del anhídrido carbónico y la salida del carbonato, del dióxido de carbono, ¿no? Entonces esto, y en eso intervienen dos sistemas claves, ¿no? Uno el pulmón, donde se produce este intercambio, y el otro es el corazón. Es importante, ¿no?, una buena oxigenación del pulmón. Si no lanza la cantidad suficiente de sangre que contiene la hemoglobina, pues va a fallar, ¿no?, la oxigenación, se va a producir insuficiencia respiratoria. Es un buen corazón, es bien importante para que no ocurra esta situación. Por favor, la siguiente. Ya, siguiente. Bueno, entonces para comprender esto, pues ahí está. En cuanto al pulmón, el sistema respiratorio comprende el pulmón, vale decir el parénquima pulmonar. Entonces, el parénquima pulmonar es lo que es más fino, lo más fino del pulmón. Después de los bronquios, que tienen cartílago, hay una parte del pulmón que no tiene cartílago. Ahí están los racimos y los lóbulos secundarios. Es ahí donde se produce el intercambio entre oxígeno y anhídrido de carbono. Entonces, a eso se refiere el pulmón, ¿no? Entonces, los lóbulos secundarios, los que no tienen idea, pues se pasen. Ahí tienen Google, pueden repasar en ese momento y ya saben qué es el lóbulo pulmonar. Y la bomba, ¿no? Para que se produzca este intercambio, pues es necesario que esto se complemente con la fusión de los músculos, ¿no?, de los diafragmas intercostales, y sobre todo esto va a depender del bulbo,
que es nuestro principal centro que conduce los vías respiratorios. Entonces va a comandar a la carga torácica, los músculos, y los sistemas nerviosos centrales. Entonces, cuando hay fallo, digamos, del ingreso del oxígeno al parénquima, lo que va a condicionar principalmente es hipoxemia. Y cuando hay falla de la bomba, de una manera general, esto va a condicionar el hipertapio. ¿Ya? Paso a la izquierda, por favor. Bien. Entonces, ese es un resumen de lo que acabo de decirles. Aquí está mencionando que si hay falla del pulmón, se observa. Si hay falla de la bomba, hipertapio. Entonces, está el bulbo, está el sistema nervioso, entonces está el diafragma, entonces se refiere a la bomba, ¿no? Todo este sistema, los músculos intercostales, en fin, ¿no? Y el parénquima, pues hay muchas enfermedades, aquí se mencionan algunas, ¿no? Inflamación del pulmón, que se llenan de exudado de los alveolos, el ART, ¿no? La rigidez muscular, ¿no? Con una guillain más recta, ¿no? Eso tiene que ver más con la bomba, ¿no? Después, obstrucción de la vía, ahí se le POC, el asma, en fin, lo que pasa también. Entonces, ese es un resumen, ¿no? Entonces, esto se va a enfocar sobre esos dos aspectos, el parénquima y la bomba. Pasa por decir. Ahora, todas estas situaciones, ¿no? Cuando hay falla en la función respiratoria, te van a llevar pues, a lo que es más importante, a la hipoxemia. La presión de oxígeno en la sangre arterial va a disminuir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar que un paciente tiene hipoxemia? Pues esos 5 parámetros, ¿no? Uno es la curva de irrigación de la hemoglobina, otro es la gasometría arterial, el síndrome de Kirby, que es la relación de la presión arterial de oxígeno, y el FiO2, que es 21. Ustedes saben en el aire que estamos respirando, el FiO2 es el 21. La oximetría de pulso permite ver si tu oxígeno está normal o está disminuido. Y el gradiente alveolo capilar, ¿no? Eso es un poquito más fino. Pues a través de estos procedimientos vamos a ver que nuestro paciente está con hipoxemia. Eso es lo que sigue. Bueno, vamos a eso de la curva de distribución de la hemoglobina. Entonces, ustedes saben que la hemoglobina pues tiene una serie de elementos que al final pues son los que al pasar por la membrana alveolar captan el oxígeno. Si tu hemoglobina disminuye con una anemia, por ejemplo, pues vas a tener insuficiencia respiratoria. No se va a captar el oxígeno necesario para llegar a los tejidos periféricos. Eso es cierto. Yo creo que ustedes son bendecidos con internet. Esto de la hemoglobina, pues es interesante, ¿no? Es curioso, Google, curva de disociación de hemoglobina. Y me pareció esto que a veces de este año. Y pues, si no toman con cuidado los conceptos que se han puesto, se confunden, ¿no? Y pues aquí lo explica de una manera muy sencilla. Cada vez la medicina se hace más fácil, ¿no? Y con esas explicaciones. Entonces, en esta curva, en la horizontal, que es X, se representa la concentración del oxígeno arterial. En esta vertical, que es la Y, se ve la saturación de oxígeno, ¿no? Que ha captado el oxígeno de la hemoglobina. Bueno, entonces aquí intervienen muchos factores, ¿no? Entonces, y esa es la curva normal, digamos, de captación de la oxinoglobina, ¿no? Entonces, también hay que hacer notar de que muchos de estos trabajos están hechos a nivel del mar, ¿no? Que un poco son diferentes, ¿no? Como vamos a ver luego. Entonces, a nivel del mar, ¿no? Donde la saturación de oxígeno puede llegar hasta el 98%, entonces
la concentración de oxígeno a nivel del mar casi es del 90%, más o menos aquí, y pues te da una buena oxigenación en ese sentido. Pero cuando la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial empieza a bajar por debajo de 60, entonces esa curva sobre todo pues se empieza a disminuir, ¿no? Y te va a llevar a la insuficiencia respiratoria. Entonces esta curva puede desviarse hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces aquí hemos anotado algunas cositas interesantes. Entonces la hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno. Entonces impide la liberación del oxígeno por el pH alto. Pues cuando se desvía a la izquierda ocurre ese fenómeno. Aquí está la izquierda, entonces a pesar de su mayor afinidad por el oxígeno, entonces está cambio, digamos, esta situación y no deja que el oxígeno se libere en los tejidos, ¿no? Entonces eso ocurre cuando es desvío a la izquierda. ¿Por qué? Porque disminuye con fecha abajo los hidropulmones, de fosfoglicerato disminuye, la temperatura disminuye, el anhídrido carbónico también disminuye. Entonces, cuando hay esa situación, pues es el desvío a la izquierda. Ahora, ¿cuándo se desvía a la derecha? Muchos textos solamente se presentan esta curva de desviación de la derecha. Cuando aumentan todos estos factores, ¿no? Entonces, aumentan los hidrogeniones, los fosfogliceratos también aumentan, la temperatura aumenta, el anhídrido carbónico también aumenta. Entonces, ¿qué pasa cuando se desvía a la derecha? Hay una menor afinidad por el oxígeno. El oxígeno se descarga activamente, ¿no? Por el pH bajo, esta pH de 7,2, ¿no? Una de las alteraciones de los tejidos. Aquí, pues, cuando está a la izquierda, hay una liberación escasa de oxígeno y aquí se libera de gran manera el oxígeno. Ahora, cuando disminuye entonces el oxígeno a nivel del mar por debajo de 60, pues estas curvas pues, tienen una saturación menor, ¿no? Si llevamos esto aquí arriba y lo proyectamos a este lado, está alrededor del 69% de saturación. En este otro ejemplo está alrededor de 25 y la saturación está alrededor de 45 y así. Entonces, la saturación de oxígeno en la arterial se relaciona con la presión arterial de oxígeno, eso es lo que hemos dicho. La presión, digamos, del 50% de saturación suele ser de 27, ¿no? De 27 y la saturación es de 50 en esta curva. La disminución de la concentración de hidroquinones y fosfogliceratos o temperatura desvía la curva hacia la izquierda, lo que hemos anotado aquí, y están los factores. Y en sentido contrario desvían hacia la derecha, ¿no? Entonces, como ven aquí, la hemoglobina pues, tiene un papel primordial en la oxigenación que recibimos, ¿no? Entonces, por eso les decía que si alguien es anémico, pues no va a oxigenar bien, porque no tiene suficiente hemoglobina, ¿no? Eso decía. Bien. Entonces, otros parámetros para medir la oxigenación de un paciente son estos, ¿no? Entonces, tenemos en primer lugar la gasometría arterial. Después tenemos la relación de la presión de oxígeno arterial y el CO2, ese es el Kirby, ¿no? Entonces, fíjense, esta tabla en azul es a nivel del mar y esas tablas en negro son la gasometría a nivel de nuestro medio, ¿no? Entonces, y aquí está el índice Kirby, que luego lo explicamos. Entonces, en La Paz, pues esto lo hizo el doctor Vera, esto lo hicieron del IVA, entonces esa es la pH que tenemos, ¿no? Casi parecía el nivel del mar. Lo que varía, y ustedes deben saber, saben ya muchos de ustedes, es la presión parcial de oxígeno. Entonces, a nivel del mar, 90, 95 mililitros de mercurio, ¿no? Y aquí en La Paz, pues es de 60. ¿No? Este sobre todo también se aproximó ese valor. El anhídrido carbónico es la mitad, 30, y esto también está en ese sentido. El bicarbonato, ¿no? Está
está alrededor normalmente entre 19 y 22. ¿No? Entonces, pasa al siguiente, por favor. Entonces, para oxigenar a los pacientes y para ver si los van a someter a las máquinas de ventilación artificial, se utiliza este índice, ¿no? Ese famoso índice de Kilby, ¿no? A nivel del mar, entonces, este índice es que la relación de la presión parcial de oxígeno, el CO2 es de 428.5, ¿no? Y a nivel de La Paz es de 285, casi 300, ¿no? Pues los terapistas o una sala de cuidados, digamos, especiales utilizan esto para administrar el oxígeno. Pues eso, por ejemplo, ha sido estudiado por los investigadores del Instituto de Biología de la Tierra. Bueno, pasa al siguiente, por favor. Bueno, entonces esto ya hemos repetido. Eso es lo que me queda de puso. Entonces, esto es interesante, porque en esta época del COVID, ¿quién no ha usado los ventiladores? ¿Cuánto saturan el COVID? ¿Probador? ¿Cuántas personas? Por favor. ¿Cuánto tienes? Bueno, para medir esto, donde ustedes se encuentren, pues aquí, pues el Costarral, pues a nivel del mar, o donde viajen, pues pueden, digamos, saber cuál es su valor normal de saturación de oxígeno. Pasa el siguiente vez. Siguiente. Bien, aplicando esa fórmula, ¿no? En su celular, por favor, bajen una aplicación que se llama altímetro, ¿no? Entonces, pues porque esto van a utilizar para esta situación, para medir la saturación de oxígeno. Ahí está constante de 103.3. Con la altitud, el altímetro te va a dar a qué altura estás el momento en que quieres hacer esta prueba, ¿no? Entonces, nosotros estamos en IPABI, nosotros, ¿no? Y la altura es de 3.400 metros del nivel del mar. Y aplicamos esto, pues, esta constante, menos la altitud, o sea, menos estos 3.400 por esa otra constante que es la humedad en medio ambiente, solo 45, más esta otra constante, lo que equivale a 0,7 en varones y 1,4 mujeres. Entonces esto ya está establecido, ¿no? Entonces, cualquier lugar que vayan, aplican esta fórmula y van a ver que cuánto es la saturación normal. Pues en el lugar donde yo vivo, allá abajo en Ilpave, es de 86.62 a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Así. Entonces, con esto pues ya no hay discusión, ¿no? De cuál es. Por si acaso, esto se los va a pasar a aquel compañero que nos está proyectando a todos. Entonces lo van a tener y solamente en su celular captan el centímetro preciso, así se llama, y lo van a tener. Luego después de estas fórmulas, pues van a saber la saturación correcta del curso. Entonces, este aparatito pues te mide ¿cuánto tiene de saturación ustedes aquí ahorita? ¿Cuánto tiene usted, doctora? 93. ¿Usted? ¿Cuánto? 89. ¿Otra? 95. 94. 95. Tiene buenos pulmones. Bien que no le pollo, porque esto no se puede hacer en un derecho. La saturación es alrededor de 88, 90, con mucha respiración pudiera ser. Entonces, eso es 90, 92, pero que está alrededor de 89, 88. Entonces, pues, no me conviene subir muchas gradas, me quitan.
eso es, si van a nivel del mar, si van a Cochabamba, donde quiera que esté, apliquen esto, es práctico. ¿No? Y luego van a tener la saturación correcta. Por favor, lo que sigue. Bueno, entonces, el otro, digamos, elemento para medir la hipoxemia es la diferencia entre el oxígeno que está en el alveolo y el oxígeno que está en el capilar arterial, ¿no? Entonces, es poco usado, es un poquito más de especialidad de esto. Entonces, se puede dar esta relación normalmente es menos de 10 milímetros de mercurio a nivel del mar, ¿ya? Entonces, esto hay que hacerlo ya en laboratorio. No es posible como lo siempre puso. Por favor, la que sigue. Bueno, hasta ahí llegamos los elementos que hemos utilizado para saber si nuestro paciente está con hipoxemia. Entonces, vamos ahora a la clasificación de la insuficiencia respiratoria. Bueno, entonces hay muchas formas de clasificar la insuficiencia respiratoria. Y esto ya lo he tomado porque el doctor Murray, que es uno de los neumólogos más sobresalientes de los Estados Unidos, ya falleció el doctor, ¿no? Entonces dan estas pautas en ese sentido. Puede clasificarse considerando el tiempo, las etiologías, la disfunción en enfermedades de la anatomía del pulmón y los mecanismos fisiopatológicos es lo más importante. Bueno, esos tres sobre todo vamos a ver ahora. Vamos al tiempo, por favor, aquí sí. De acuerdo al tiempo, la insuficiencia respiratoria puede ser inmediata, ¿no? O sea, en horas, en días se puede presentar. Esa es la tipo 1. Generalmente son pulmones sanos. Entonces un trauma, entonces una infección severa inmediata que puede dar este tipo de insuficiencia respiratoria. ¿Y qué pasa con la oxigenación? Entonces, en estos casos, como el paciente realmente tiene mucha disnea, ¿no? Entonces condiciona en la gasometría o en la saturación de oxígeno hipoxemia y con una disminución del anhídrido carbónico. No se olvide, lo que está ahorita respirando este aire, por cada unidad eso ustedes saben en fisiología, por cada unidad de oxígeno que atraviesa la membrana alveolar capilar se eliminan 20 unidades de anhídrido carbónico, 1 a 20, esa es la relación normal, ¿entendido? Eso es lo que están respirando ahorita. Pero si hay enfermedades que provocan taquipnea, ¿no? Ese 20 pues, es mucho mayor, y eso es lo que condiciona la insuficiencia tipo 1. Por eso que el anhídrido carbónico es bajo, porque lo elimina, no elimina el oxígeno, ¿no? Bien, y el tipo 2 generalmente se produce en pacientes crónicos. Ustedes van a dar exámenes sobre poco, eso es crónico. Ese daño se produce en años, después de los 40 años se va a manifestar. Entonces, además que el POC va endureciendo los bronquios más finitos, caen más gruesos, ¿no? Y eso pues ya lleva a la hipoxia crónica, te lleva a la acidosis respiratoria, al revés, ¿no? Entonces la hipoxemia infectable, eso te lleva a la acidosis respiratoria, las fibrosis pulmonares y taquicel también te lleva a eso. Entonces en ese grupo pues hay que ver esa situación, ¿no? De intercambio. Por favor, la que sigue. El grupo 2 de la clasificación. Entonces, muchos pacientes tienen muchas enfermedades, ¿no? Entonces hay unas graves y otras leves. Y las graves están en el edema pulmonar cardiogénico, la neumonía por respiración, entonces transfusiones múltiples. Entonces este tipo de daño pulmonar requiere mucho oxígeno. Por eso la mejor manera de tratar a esos pacientes graves es intubarlos y conectarlos a la máquina que te da un FiO2 de 100%. ¿No? Hay que intubarlos y hay que darles ventilación mecánica. Hay otros casos, ¿no?, que afectan la anatomía del tórax más leves.
el asma, por ejemplo, la neumonía leve, la meteorágica, ¿no? Entonces, ahí puedes dar oxígeno por epidemia, por mascarilla, simplemente no lo intubas, ¿ya? Eso es por fisiología. Por favor, lo que sigue. Bueno, el otro punto de la clasificación, que es el último se refiere entonces al daño que se pueda producir tanto en el parénquima como en la bomba de la vía respiratoria, ¿no? Entonces, eso puede condicionar el descenso de su batería de oxígeno, ¿no? Se falla de bomba principalmente, ¿no? Y hay una elevación del nivel carbónico, es falla de parénquima, ¿no? Entonces, principalmente. Pase a la siguiente, por favor. Esto, bien. Si hemos dicho bomba, pues la pared ahí está. Entonces, el intersticio, por ejemplo, eso es el parénquima, porque está aquí al fondo, aquí están los lobulillos secundarios, entonces hay fibrosis pulmonar, ambulitis, neumonía, espacio aéreo, eso también está aquí adentro, ¿no? Entonces, el pulmón, lesión pulmonar, neumonía, proteína celular. Músculo, eso es bomba, ¿no? El diafragma, si se te paraliza, pues eso te va a condicionar una mala respiración, ¿no? En cuanto a vasos que puede afectar aquí el parénquima, ahí está haremos el aire normalmente, la mascarilla te impide, es una barrera, es época de COVID, mucha gente se afectaba más con la mascarilla, es verdad, porque si CO2 disminuye, un ambiente cerrado, por ejemplo aquí cerramos todas las ventanas también, no hay circulación de aire, pues el CO2 también va a disminuir, ¿entendido? Entonces, esto es un parámetro importante para considerar la fisiopatología del líquido. Y en este punto rojo, aquí pequeñito, hay gases raros, pues, ¿no? Como el neón, el helio, el metano, óxido nítrico y dióxido de carbono. Entonces, esto es para remarcar que en el aire normal que respiramos, la cantidad de oxígeno equivale al 21%. Eso se llama CO2, eso es normal. Siguiente, por favor. Bueno, vamos al primer punto de la fisiopatología. Disminución de la presión o fracción de oxígeno inspirado. Entonces, estamos respirando aquí, estamos a 3.500 metros sobre el nivel del mar, digamos, ¿no? Pero la presión atmosférica a esta altura no llega ni a 500, es de 499 más o menos por milímetros de mercurio, la presión atmosférica, diferente de la del mar, donde es de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, eso tiene que verse también con la humedad. O sea que los que viven a nivel del mar oxigenan mejor sus pulmones, ¿no? Y todos sus tejidos, hasta su cerebro, ¿no? En cambio aquí, pues, nos falta el oxígeno, ¿no? Y para compensar eso, pues, se van a afectar muchos pacientes mayores ya, tienen tórax enfisematosos, ¿no? Se adaptan estamos en proceso de adaptación, ¿no? Nuestro tórax se está agrandando, se hace enfisematoso con los años para captar más oxígenos, porque con los años disminuye, pues, la función de todos los sistemas, ¿no? Incluso de la respiración. Los únicos que se han adaptado son los que viven en el Tíbet, ¿no? Entonces, los que viven cerca del Everest, esas razas son antiquísimas y se han adaptado, tienen su hemoglobina, su hematocrit normal. Nosotros no. Pues los españoles, ¿cuándo han llegado? En 1400, ¿no? Y nos hemos mezclado, y pues no somos razas antiguas. Nuestros pulmones se están adaptando y por eso hay que tomar en cuenta eso. Es interesante, ¿no? Pasa al siguiente, por favor. Bien, esta tablita es bien bonita, ¿no? Porque aquí están las diferentes alturas, ¿no? Aquí está el nivel del mar, incluso hay el mar muerto en Israel está por debajo del nivel del mar, aquí abajo, ¿no? Entonces, este es el nivel del mar. Y el Everest está por encima, pues es lo más alto que se conoce, ¿no? Entonces, a nivel del mar, la presión atmosférica es de 160 milímetros de mercurio, y el PO2, ¿no? El PO2, no FiO2, PiO2, PiO2, eso es PO2, no PO2, no hay que confundir, ¿ya?
A nivel del mar es de 150 milímetros de mercurio, ¿ya? En La Paz, ¿no? Estamos a 3.600 metros al nivel del mar. El Pío 2, ¿no? Es de 97 milímetros de mercurio, ¿no? La presión atmosférica es de 495 milímetros. ¿Entendido? Eso es interesante. Por eso, algunos de nuestros atletas mal entrenados, es la pena, van pues a la costa a esas competencias de largo aliento, en varios kilómetros, y ganan. Porque tienen, pues, están acostumbrados al boxe. Y si va a un lugar bajo, ese es el lugar que va a servir más. Lo que pasa es que nuestro último atleta, que es de Francia, a un principio estaba muy bien, es verdad. Nos quedamos luego ya empezó a caer. Ese chico no lo han entrenado bien. No lo han entrenado bien. Hasta que andaba con escasos recursos, no comía, todo un triste. Entonces, si hubiera sido bien, entrenado bien, nadie lo ganaba. Esa es la situación, ¿no? Y en eso tiene que ver pues, el Pío 2, ¿no? Entonces, en cierto modo, estos atletas de la altura van con un poco de ventaja a nivel del mar. Muchos mexicanos han venido en una época aquí, esos de caminata, 6 meses. Caminatas de La Paz a Copacabana a La Paz, y pues querían adaptarse hacia la altura del boxe. Y con han ido a las Olimpiadas han ganado medallas de oro. Entonces, pero bien entrenados, pues con mucha plaza, todo bien ordenado. Pasa lo siguiente. Esa es la importancia del Pío 2, no Pío 2, cuidado. ¿Ya? Vamos al otro punto de la fisiopatología, es la hipoventilación. Esto tiene que ver con la bomba, ¿no? Entonces, aquí está, lo repetimos, por cada unidad de oxígeno que atraviesa la membrana alveolar capilar, se eliminan 20 unidades de anhídrido de carbono, normalmente, ¿no? Hay una disminución del ingreso del aire, y lo que conduce pues a una restricción de anhídrido de carbono. Y esa relación se altera. Si no entra oxígeno, pues tampoco va a salir el anhídrido de carbono. Por eso se acumula el anhídrido de carbono. Entonces, en estos casos de hipoventilación hay falla de bomba. Puede ser un problema muscular y el retinoparasis de Guillain-Barré, por ejemplo. Pásese la siguiente, por favor. Sigue. Pica otra vez. Ya. Entonces, ahí estos son algunos ejemplos, ¿no?, de factores de ventilación. Limitación de la movilidad torácica, alteraciones neuromusculares, Guillain-Barré, depresión de los centros respiratorios, tranquilizantes, anestésicos, procesos que quita la respiración y que hace que no capte su bien el oxígeno. Siguiente, por favor. Entonces, vamos al tercer punto. El desmejoramiento de la difusión, ¿no? Esto se refiere a la membrana alveolar capilar. Entonces, si la membrana alveolar capilar se va a engrosar, ¿no?, como ocurre en la fibrosis intersticial, como ocurre en la silicosis, el polvo de las minas, que va a engrosar, va a producir fibrosis a nivel intersticio. Entonces, en estos pacientes, ese 21 se altera, pues apenas va a entrar el oxígeno y también va a salir el anhídrido carbónico. Entonces, esos pacientes van al final a hacer cor pulmonar, hipertensión pulmonar, y así fallecen. Esos pobres pacientes así de esa manera fallecen, ¿no? Entonces, ahora, normalmente, cuando no hay estas situaciones de su pulmón normal, lo que están respirando, bastan 0,25 de segundo para que toda la sangre se oxigene. Eso es lo que ocurre, pero si hay problemas intersticiales, esto pues se altera. Pasa al siguiente, por favor. ¿No? Entonces, esto es un segundo, 0,25, ya toda la sangre se oxigena, ¿no? Si hay problemas intersticiales, pues esta curva va a ser más como esta, descendida, ¿no? Por favor, la siguiente. Sangre. Entonces hemos dicho que en estas situaciones la sangre no oxigenada de las arterias pulmonares se va directamente a las venas pulmonares sin pasar por los alveolos. No hay intercambio entre oxígeno y el carbónico, eso se llama sangre, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, hay dos tipos de sangre, ¿no?
Hay unos intrapulmonares que acabo de mostrar en las atelectasias, por ejemplo, en las neumonías, ¿no? En algunas malformaciones de vasos de los pulmones, en el síndrome hepatopulmonar, hay shunt intrapulmonar. Y también hay un tipo de shunt extrapulmonar, ¿no? Esto tiene que ver con problemas de nacimiento del corazón. Hay comunicación entre los aurículos, entre los ventrículos, ¿no? Entonces, que a veces hay que operar. Hay persistencia del conducto arterioso. No sé si me escucha hablar de esto. Entre la aorta, ¿no? que está encima y la pulmón abajo, muchos niños tienen un conducto. Esa comunicación entre la aorta y la pulmonar. Y pues ahí es como un sangre, ¿no? Entonces la sangre no oxigenada se pasa a la arteria, a la aorta, ¿no? Y los niños se empiezan a agitar. Entonces eso es quirúrgico. Entonces, si se detecta eso, hay que seccionar este conducto arterioso y así se trata este tipo de complicaciones. Vamos a la siguiente. Entonces, cuando hay shunt, esta parte, digamos, no ventila y esto se deriva a otras áreas que están ventilando, entonces se va a producir pues, un aumento del anillo carbónico, ¿no? Entonces, para compensar las áreas que no se ventilan. O también puede, el shunt condiciona la hiperventilación. Entonces, al haber hiperventilación, si aplica la relación 21, pues estás eliminando el exceso de anillo carbónico y te condiciona hipocapnia, ¿no? Por la mayor difusión del calor. Entonces, si hay una disminución de la entrada de oxígeno, no puede compensarse con la hiperventilación de unidades celulares normales, entonces, ¿no? Paso así. Bueno. El último punto de la fisiopatología es la discordancia entre ventilación y perfusión. Ventilación se refiere a la vía respiratoria, ¿no? de intercambio gaseoso y perfusión, la sangre que llega al intersticio. Entonces, este fenómeno de intercambio es igual a 1, ¿no? Es igual a 1. Cuando se mide la presión entre el oxígeno y el alveolar y los capilares, ¿no? Entonces, fisiológicamente ustedes saben que las partes altas de nuestros pulmones están bien hiperventiladas, ¿no? Y las partes bajas de nuestros pulmones, por gravedad, tienen una mayor vascularización y pues menos ventilación. Entonces, hay situaciones entonces de que esto pues condiciones de que estas partes donde no hay mayor circulación y poca ventilación no se produce un intercambio entre el oxígeno y el aire. Esos son los espacios muertos, ¿no? Pasa al siguiente, por favor. Bueno. A ese nivel la relación entre la entrada de oxígeno y el cerebro es normal. Entonces, ventilación, perfusión normal. Ahora, cuando hay shunt, ¿no? Entonces, por una atelectasia, digamos, ¿no? Cuando se colapsa el pulmón, entonces la ventilación está disminuida. Entonces, la ventilación está disminuida, entonces se va a producir el shunt, ¿no? Por el otro lado, en el otro extremo, cuando la sangre no llega adecuadamente a la alveolo, a la membrana alveolo capilar, por un coágulo, por ejemplo, entonces la perfusión está disminuida. En esos casos, pues, se condiciona el espacio muerto, se crea también un shunt que hace que la sangre no se llene en la parte afectada por la embolia, ¿no? Pasa al siguiente, por favor. Entonces, esto es lo normal, este es el alveolo, son los vasos, esto es lo normal, la ventilación, y en la perfusión aquí hay un coágulo. Entonces aquí no me llega de un alveolo total, es decir, que se crea un shunt y se basa en un alveolo sano, ¿no? Entonces, eso puede condicionar el espacio muerto. O sea, que la definición es de que el espacio muerto es cuando la perfusión falla. ¿Entendido? Pasa a la siguiente. Bien. En resumen, de estos 5 mecanismos, pues,
Los más importantes son el cianuro, ¿no? Y ese problema de la ventilación percusión, ¿no? Entonces la hipoventilación puede ser corregida con la administración de oxígeno, ¿no? Un paciente que tiene dificultad para meter el aire, pues hay que darle oxígeno, ¿no? Entonces, la baja función cardíaca también tiene importancia, ¿no? El problema, digamos, de enfermedad, digamos, cardíaca que no permite una salida correcta de sangre, pues eso también va a influir en insuficiencia respiratoria. Pasa a la siguiente, por favor. Punto. Otro. Bueno, entonces todas estas condiciones que acabamos de resumir, pues clínicamente pues tienen una sintomatología, epidemiología muy variada, ¿no? Dependiendo de la enfermedad principal que condiciona estos fenómenos, ¿no? Y pues al final todos ellos te llevan a la hipoxemia y a una retención de anhídrido carbónico. Entonces en esta tablita se resumen, ¿no?, las molestias que puede tener el paciente cuando hay hipoxemia, por ejemplo. Esta es la taquicardia, las más comunes, la sudoración confusa, puede haber hipertensión, ¿no? Entonces puede haber convulsiones. Y cuando hay un exceso de anhídrido carbónico, pues está la somnolencia, la cefalea. Entonces el paciente que no se queda bien, duermen en la noche, su respiración no es normal o es muy dificultosa, no está eliminando el carbónico, de manera que en la mañana tiene mucho anhídrido carbónico en la sangre, esto produce la cefalea y la esterixis, ¿no? Si los pacientes estiran los dedos así, empiezan a temblar por exceso de anhídrido carbónico. ¿Ya? Casi lo siguiente, ¿no? Entonces, a estos pacientes hay que buscar qué enfermedad está condicionando todos estos cambios, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio minucioso de la vía aérea, ¿no? Por otra parte, de las respiraciones, y finalmente hay que hacer un estudio del corazón, ¿no?, en cada caso. Entonces, para ver estos aspectos, pues de acuerdo a lo que predomina en la clínica, en el clínico intestino, pues hay que hacer muchos estudios, ¿no? Lo primero, pues, es ver que estos pacientes están realmente teniendo hipoxemia. Ahí usamos la gasometría, el oxímetro de pulso, ¿no? En fin, hasta la siguiente. Entonces, ahí está la oximetría. Entonces, placa de tórax, desde luego. Estamos sospechando una embolia. Pase al siguiente, por favor. Entonces, electrocardiogramas, hay problemas cardíacos, entonces la tomografías, ¿no? Si hay fibrosis intersticial, si hay embolias pulmonares. Siguiente, por favor. Entonces, otras pruebas, pues, de acuerdo a la sospecha, lo que te da la historia clínica, debes hacerlas, ¿no? Si hay infecciones, pues hay que hacer cultivos, infecciones de Gram. Incluso hay que ver si tu paciente muestra como un miliar, y en muchos casos hay cabezas, hay que pedir vacinoscopías. Pasa la siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo a la enfermedad que está condicionando la hipoxemia y la hipercapnia, pues hay que tratar estos aspectos, ¿no? Pero como todos tienen falta de oxígeno, entonces una medida importante es dar oxígeno a estos pacientes. ¿Cómo vas a administrar el oxígeno a estos pacientes? Pase a la siguiente, por favor. Esta tablita, por favor, tómenla en cuenta. Es práctica, cuando entren al hospital, vean los manómetros, sean curiosos en el manómetro y vean las libras de oxígeno que les están dando los pacientes. Entonces, y aquí hay que tener en cuenta lo que les decía del FiO2, que es del 21%, no en el aire normalmente. Ustedes van a la playa, están resfriados y así o hacen neumonía, así se vienen aquí a la altura, pues su oxigenación va a ser peor aquí, y puede hacer un edema de altura. Entonces, eso no existe, eso no hay que dar bigotero, hay que darle mascarilla. El doctor Ibáñez, que docente de fisiología o semiología, creo, es terapista,
Carlitos Ibáñez, ahora es el que está organizando la Facultad de Medicina de la Católica y inaugurar, se encarga de eso. Era un buen amigo. Y una vez que veíamos una edema de pulmón, él le ponía la mascarilla y le ponía y cánulas nasales. ¿Y por qué haces eso? Le digo, es que necesito oxígeno. Que haya cada mayor cantidad de oxígeno. Pero, y se usan, ¿no? Le llaman huevo de pulmón bien interesante. Les da el oxígeno adecuado. Las manchas que son nodulares en los dos lados, en las de mariposa, si das una buena oxígeno, desaparecen en 24 horas, 48 horas. Rápido. Pero el oxígeno es la clave, ¿no? Pasa así. Entonces, son otro tipo de mascarillas donde aquí se absorbe el aire del ambiente, se aumenta la oxigenación. Aquí hay un dispositivo que se adopta la cánula o la sonda de oxigenación donde te regula, ¿no? Aquí tienes un sistema valvular, la entrada de oxígeno. Puedes dar 2 litros de oxígeno y al final hay de diferente calibre, ¿no? Con 2 litros de oxígeno. Entonces, con este sistema, puedes conseguir 5 litros por minuto que es a la vía respiratoria. Pasa lo siguiente. Entonces, estos aditamentos pues son de diferentes calibres y pues la cantidad de oxígeno y de CO2 que te pueden dar son de 31%, 28, 24, ¿no? Con 6 litros, 4 litros, 2 litros, ¿no? Que pueden dar para aquí. Entonces, estos son tipos un poquito caros, ¿no? Y se utilizan en las terapias intensivas, sobre todo. Pasa lo siguiente. Y en cuanto a la oxigenoterapia de alto flujo, es cuando se trata de dar lo máximo de CO2, ¿no? Eso ocurrió en el COVID, porque el COVID, el paciente lo internabas, regulando la oxigenación, y pues no respondía el paciente a este tipo de tratamiento, en el momento en que se ponía muy cianótico. Buscaba sus placas y había que, observamos que las imágenes se aumentaban, ¿no? Y así es en esos casos sí hay que hacer gasometría, ¿no? La de bajo flujo pues monitorearla con el oxímetro de pulso. En cambio en estos de alto flujo hay que hacer gasometría. Y en eso había pues 30 acidosis respiratorias. Un anhídrido carbónico debe estar de 50, 60, ¿no? Y una hipoxia. Entonces, si no intubas a esos pacientes y lo conectas a la máquina, ¿no? Y consigues un CO2 de 100%, se mueren, ¿no? Hay mucha mortalidad, ha habido mucha mortalidad en ese sentido con estos pacientitos en esa época tan fea que hemos pasado, ¿no? Entonces, ese es el bajo de alto flujo. Pero ¿cuál es el problema? Cuando vayan a examinar a sus pacientes, se puede hacer también una dentadura, y a ver si no hay infecciones en las encías y todo. Porque la boca, no saben, sobre todo las caries, la cantidad de bacterias que pululan allá, las peores. Hay gram-negativas, ¿no? Klebsiella, pseudomonas, hay anaerobios, ¿no? Entonces, de manera que cuando nuestros pacientes entran a la terapia y los intubos arrastras pues ese tipo de bacterias en el pulmón, y el pulmón te destruyen, te hacen unas bronconemonías, abscesos, porque esas bacterias son así muy agresivas. No hay que llegar a eso, ¿no? Por eso cuando hacen sus historias clínicas siempre, fíjese en la boca, con barrera, si hay problemas así de caries, hay que mandarlos al dentista, ¿no? Aquí, entonces, ese es el problema de este método de intubar a los pacientes, ¿no? Y la mortalidad de estos pacientes es alta, 50, 60% se mueren en las terapias, ¿no? A veces no hay los medicamentos que uno quisiera, ¿no? Para el dolor, porque y así. Pasa la siguiente, por favor. Entonces, actualmente se ha inventado una digamos, conexión a la máquina del respirador para CO2 de 100%, en el sentido de aplicar una mascarilla, pero bien pegada a la cara,
¿no? No intubado, mascarilla, y esto conectado al tubo que se conecta con la máquina, que te va a dar el CO2 de 100%, ¿no? Ese es un proceso de intubación vertical. Bueno, paso al siguiente, ahí está, ¿no? Esta sería una ventilación mecánica no invasiva, porque no estamos ingresando en la práctica. Su efectividad está comprobado, es menos infecciones en 85%, ¿no? Entonces, y una manera, digamos, de movilizar esto es ponerlos de vacía con los brazos ahí pegados a la cama, como en cuclillas, y hacerle un capoteo en la espalda, ¿no? Nebulizarlos, si queremos nebulizarlos, usen agua salada, es el mejor expectorante. Hay ampollas de cloruro, 50% de cloratorio, unos 10 centímetros, 15 minutos, y eso les va a limpiar. Ese es el mejor expectorante. Pasa al siguiente, por favor. Esa es la mascarilla, ¿no? Esto no está intubado, es esta mascarilla conectada a través de los tubos con la máquina que le va a dar un CO2 de 5%. Ese es el reporte. Gracias por su atención.